La última vela parpadeó antes de apagarse. Javier, mi niño, sopló con todas sus fuerzas. Su carita de 5 años brillaba de felicidad. A su lado, el pastel de chocolate. Del otro, Sofía. Felicidades, campeón, dijo Mauro, mi marido. Lo abrazó. Su sonrisa era amplia, genuina. No me la dirigía a mí desde hacía semanas. ¿Y tu deseo? Javier miró el pastel. Luego, sus ojos se desviaron hacia Sofía. Una mirada rápida, cómplice. Algo se torció en mi estómago. Es secreto, papá, susurró Javier. La fiesta siguió. Amigos, familia, ruido. Mauro y Sofía estaban juntos junto al balcón. Él le decía algo al oído. Ella reía, tocándose el pelo. Yo servía más refrescos. Sonreía. Actuaba. Horas después, la casa quedó en silencio. Mauro estaba en la ducha. Yo recogía los últimos platos. Javier ya estaba en la cama. Pasé por delante de su habitación. La puerta entreabierta dejaba escapar la luz de su lámpara de dinosaurios. Me detuve. Oí su murmullo. Hablaba solo. O eso creí. Las palabras no eran español. Eran suaves, guturales. Alemanas. Sofía era alemana. Le había estado enseñando algunas frases a Javier, para que sea un ciudadano del mundo, decía. Acerqué el oído. El corazón me latía con fuerza. Un ch Gunschemir, da Sofía men mama guare. El aire desapareció de mis pulmones. El suelo se inclinó. Me apoyé en la pared. Fría. Muy fría. Sofía men mama guare. Sofía mi mamá. Eso había deseado. Mi hijo. En su cumpleaños. La puerta del baño se abrió. Mauro salió, con una toalla en la cintura. Vio mi cara. Beatriz. ¿Te sientes bien? Estás pálida. No pude hablar. Solo lo miré. Él siguió hacia el dormitorio, sin insistir. Esperé. Conté hasta 100. Hasta 1000. El sonido del agua había cesado. La casa era una tumba. Entré en la habitación. Mauro ya estaba en pijama. Sentado en el borde de la cama. No leyendo. No con el móvil. Solo sentado. Esperando. Tenemos que hablar, dijo. Su voz era plana. Profesional. ¿De qué? Logré pronunciarlo. De esto. De nosotros. Hizo un gesto vago que abarcaba la habitación, la casa, nuestra vida. ¿De esto? Repetí, atontada. Sí, Beatriz. No funciona. Hace tiempo que no funciona. Sentí un calor súbito, luego un frío glacial. ¿Qué estás diciendo? Que esto se ha acabado. Lo dijo sin énfasis. Como si comentara el tiempo. ¿Por qué? Mi voz sonó débil, infantil. Porque soy infeliz. Porque tú y yo, ya no somos compatibles. Vivimos vidas paralelas. ¿Y Javier? ¿Su vida no es paralela? Es nuestra vida, Mauro. Él no inmutó. Precisamente por Javier. Merece un entorno estable, feliz. Sin tensiones. ¿Y aquí hay tensiones? Porque yo no las veo. Estaba gritando. No podía evitarlo. Las hay. Se levantó. Fue al escritorio. Abrió un cajón. Sacó un sobre grueso, de papel legal. Lo dejó sobre la cama. Luego, de otro cajón, sacó su talonario de cheques. Mi sangre se heló. Escribió con calma. Arrancó el cheque. Lo puso sobre el sobre. 500.000 euros, dijo. Es más que justo. Miré el papel. Los ceros bailaban ante mis ojos. ¿Qué es esto? Es tu futuro, Beatriz. Y el mío. Y el de Javier.
Respiró hondo. Dentro hay un acuerdo de divorcio. Ya está redactado. He contratado al mejor. Los términos son claros. La casa es mía. La custodia de Javier también. La palabra, custodia, atravesó el aire como un cuchillo. ¿Qué? Tendrás un generoso régimen de visitas. Fines de semana alternos, vacaciones. Pero Javier vivirá conmigo. Con nosotros. ¿Nosotros? La palabra me quemó la lengua. Sofía y yo. Ella lo adora, Beatriz. Y Javier a ella. ¿Lo has visto hoy? El recuerdo del deseo en alemán me golpeó de nuevo. Casi me doblo por la mitad. ¿Estás loco? ¿Llevas semanas, meses, años con ella? ¿Y planeando esto? No se trata de Sofía. Se trata de mí. De mi felicidad. Su tono era razonable, paciente. Eso era lo más insoportable. Firmas el acuerdo. Cobras el cheque. Te buscas un buen piso. Rehaces tu vida. Es la opción más inteligente para todos. ¿Inteligente? Solté una risa ronca, fea. Me vendes a mi hijo por 500.000 euros y me dices que es inteligente. No es una venta. Es una compensación. Por los años juntos. Por tu inactividad laboral. Esa última palabra la cargó de significado. Un golpe bajo, calculado. Me quedé en casa para criar a tu hijo. Por acuerdo mutuo. Las circunstancias cambian. Se acercó. No para consolarme. Para presionar. Mira, Beatriz. Si no firmas, irá a los tribunales. Yo tengo recursos. Los mejores abogados. Tú no. Yo tengo un trabajo estable, un hogar. Tú no. Yo puedo ofrecerle a Javier una familia unida, con Sofía. ¿Tú, qué puedes ofrecerle? ¿Una madre deprimida en un piso de alquiler? Cada palabra era un martillazo. Un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Te desgastaré, Beatriz. Legal, emocional y económicamente. Al final, perderás. Y no tendrás ni la custodia, ni este dinero. Firmas ahora, o firmas dentro de un año, después de una guerra sucia, destrozada y sin un duro. ¿Qué eliges? Me observó. Sus ojos, que una vez me miraron con amor, ahora eran de piedra. Evaluaban. Calculaban. Miré el sobre. Miré el cheque. Pensé en Javier, durmiendo inocente en su habitación. Pensé en sus palabras en alemán. Pensé en mi vida, reducida a un papel y una cifra. Un vacío inmenso, quieto y frío, se expandió dentro de mí. La rabia se apagó. El dolor se adormeció. Solo quedó ese silencio glacial. Necesito un bolígrafo, dije. Mi voz ya no me pertenecía. Una sombra de alivio cruzó su rostro. Casi un triunfo. Sacó una pluma estilográfica del bolsillo de su pijama. La misma que le regalé por nuestro 5º aniversario. La tomé. Era pesada. Fría. Abrí el sobre. Extraje las páginas. Ni siquiera las leí. Las cifras, los párrafos legales eran solo manchas negras. Busqué la línea punteada. La última página. Firmé. Beatriz Rodríguez de la Sierra. Devolví la pluma. Tomé el cheque. Lo doblé 2 veces. Lo guardé en el bolsillo del albornoz. Mañana mismo me voy. Vendré por mis cosas más tarde. Él asintió. Es lo mejor, Beatriz. De verdad. Salí de la habitación. Cerré la puerta sin hacer ruido. En el pasillo oscuro, me deslicé por la pared hasta el suelo. El frío del mármol atravesó la tela. En mi bolsillo, el papel doblado era una losa. Desde la habitación de Javier, no se oía ningún sonido. Solo el silencio de un deseo que lo había cambiado todo. El piso olía a cerrado y a pintura nueva. 2 habitaciones,
un salón mínimo, en un barrio de Madrid que no era el mío. Mis maletas, 3, estaban abiertas en medio del suelo. No tenía fuerzas para deshacerlas. Habían pasado 2 semanas. 2 siglos. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Mauro. Una foto. Javier, en un parque nuevo, sonriendo. Al lado, la mano de Sofía sujetando un helado. El pie de foto, adaptándose fenomenal. No te preocupes por él. Lo dejé caer al sofá. La preocupación no era lo que sentía. Era rabia. Una rabia sorda, profunda, que me consumía por dentro. El primer día, llamé cada hora. Mauro contestaba seco, «Está bien, Beatriz. Déjanos vivir». Al quinto intento, fue Sofía quien cogió, «Beatriz, por favor. Necesitamos crear una rutina. Javier también. Te llamaremos nosotros». Su español era perfecto, impecable. Un cuchillo bien afilado. Dejé de llamar. Esperé. La llamada llegó 3 días después. Fue breve. «Mamá». «Javier. Cariño, ¿cómo estás?» «Bien. Jugamos con los Lego de Star Wars. Sofía me está enseñando más alemán. Es divertido». «Me alegro», mentí. La garganta se me cerró. «¿Echas de menos a mamá?» Un silencio. Luego, su voz, más baja, «Papá dice que ahora tienes que descansar. Que estabas muy cansada». «¿Estás muy cansada, mamá?» «No, cielo, no lo estoy. Puedo ir a verte». «¿Quieres que vaya?» Otro silencio. Más largo. Oí voces de fondo, apagadas. Luego, Javier, con un tono que no era el suyo, «Mejor otro día, ¿vale? Ahora voy a comer. Adiós». Colgó. Me quedé mirando la pantalla, con el «adiós» resonando. No había dicho «hasta luego». Ni «te quiero». Solo un «adiós» rápido, incómodo. Los días se hacían uno. Me despertaba tarde. Deambulaba por el piso. Miraba las paredes blancas. Había firmado el divorcio express. El dinero estaba en mi cuenta. 500.000 euros. Sangre, sudor y 10 años de mi vida, convertidos en un número en una pantalla. No lo tocaba. Era veneno. Fui al supermercado. En la sección de cereales para niños, me eché a llorar. Una mujer mayor se me acercó, preocupada. «Señora, ¿está bien?» No pude responder. Salí corriendo, con el carrito vacío. Una tarde, me obligué a salir. Pasé por delante de nuestro antiguo edificio. Nuestra casa. Su casa ahora. Las ventanas del salón estaban abiertas. Vi cortinas nuevas. Un color beige que odiaba. Sofía asomó un momento. Rió hacia adentro. Luego, la silueta de Mauro se acercó. La rodeó con un brazo. Desaparecieron de la vista. Me apoyé en una farola. El mundo giraba. Respiré hondo, como me había dicho una vez una terapeuta. No sirvió de nada. Al día siguiente, una notificación en redes sociales. Una amiga común había etiquetado a Mauro en una foto. Un grupo de amigos, cenando. Mauro, sonriente, descansado. Sofía a su lado, elegantísima. Nuestros amigos. Rodeándolos. Brindando. Como si siempre hubiera sido así. Como si yo nunca hubiera existido. Borré la aplicación. Tiré el teléfono al otro lado del sofá. La depresión era una manta pesada, húmeda. Me envolvía. Me ahogaba. No contestaba el teléfono. Solo sonaba para ofertas o para Mauro, recordándome un trámite del divorcio. Una vez fue Javier. Quería contarme que había ganado una carrera en el cole. Habló un minuto. Luego, tengo que irme, mamá. Sofía me ha comprado un videojuego nuevo. Adiós. De nuevo.
Adiós. Ya no era mamá. Era una interrupción. Una nota a pie de página en su nueva y perfecta vida. Una noche, el timbre del piso sonó. Insistente. No quise abrir. Desde la mirilla vi a mi hermana, Laura. Llevaba una bolsa de la compra y cara de pocos amigos. Beatriz, abre. Sé que estás. Abrí. Se coló, olisqueó el aire rancio, me miró de arriba abajo. Llevaba puesta la misma ropa de 3 días. Esto se acabó. Ahora mismo. Fue al baño, abrió el grifo, buscó una toalla. Dúchate. Mientras, yo pongo algo de comida. No me mires así. Lo hago por egoísmo, no quiero tener una hermana zombie. Me obligó. Bajo el agua caliente, el cuerpo me dolía, como si despertara de un letargo. Cuando salí, olía a sopa. Sopa de fideos, de la de siempre. Come, ordenó. Y comí. Cada cucharada era un esfuerzo. Tienes que salir de aquí, dijo Laura, mientras fregaba el plato. Esto te está matando. ¿A dónde voy a ir? Aquí está mi vida. ¿Qué vida? Esto no es vida, Bea. Esto es un vestidor. Una sala de espera. Se secó las manos. Mira, he hablado con mamá. Un escalofrío me recorrió. Mi madre. Elena Rodríguez de la Sierra. La matriarca de Ávila. Fría, distante, siempre decepcionada de mí, pequeña, vida de ama de casa en Madrid. ¿Para qué?, pregunté, con voz ronca. ¿Por qué está preocupada? Y cuando mamá se preocupa, es que la cosa es grave. Se sentó frente a mí. ¿Quiere que vayas a la casa? A la Poveda. La finca familiar. La gran casa de piedra en las afueras de Ávila. Llena de recuerdos muertos y de la mirada juzgadora de mi madre. No. No puedo. Tienes que ir, Beatriz. No es una sugerencia. Es una orden. De ella. Dijo que es importante. Muy importante. ¿Qué puede ser tan importante? ¿Regañarme por mi divorcio? ¿Por no haber retenido a mi marido? Ya tengo bastante con mi fracaso, no necesito que ella me lo restriegue. Laura me cogió la mano. Sus dedos, cálidos, me sorprendieron. No es eso. Lo juro. Hablaba en serio. Dijo. Bajó la voz. Dijo que se trata de tu futuro. Del futuro de Javier. Que no puede esperar. El nombre de mi hijo me atravesó. Como siempre. ¿Qué quiere decir? No me lo dijo. Pero deberías ir. ¿Qué tienes que perder? Lo pensé. Nada. Absolutamente nada. Aquí, en este piso vacío, solo me esperaba la espiral oscura. Y Javier se alejaba cada día más. Vale, susurré. Iré. Laura asintió, aliviada. Bien. Yo te llevo. Mañana. Al día siguiente, metí una maleta pequeña en su coche. No miré atrás. Durante el viaje, Laura intentó conversar. Noticias de la familia. De sus hijos. Yo asentía. Miraba por la ventana. La ciudad dio paso a la autovía, y la autovía a la llanura castellana, amarilla y dura. ¿Estás segura de que no sabes nada?, pregunté, cuando Ávila apareció en el horizonte, con sus murallas recortadas contra el cielo. Segura. Pero mamá ha estado diferente. Más callada. Más seria. Incluso para ella. Me lanzó una mirada. Tiene que ver con papá, ¿sabes? Mi padre. Muerto hacía 5 años. Un hombre silencioso, tan distante como mi madre. Hablábamos poco. Su herencia, según creía, había sido modesta, algunas inversiones, la finca, la casa. Nada que pudiera sacarme de este agujero. El coche pasó las murallas, atravesó la ciudad adusta y tomó un camino de tierra. Allí estaba. La Poveda.
Una casa grande de piedra de sillería, con un escudo desgastado sobre la puerta. No era un palacio. Era una fortaleza. Mi infancia. Laura me dejó en la entrada. ¿Vas a entrar sola? Mejor. Llama si necesitas algo. Cualquier cosa. Me abrazó. Fue rápido, pero sincero. Cogí mi maleta. La puerta de madera maciza se abrió antes de que yo llamara. Era Antonia, la mujer que llevaba cuidando de mi madre y de la casa desde siempre. Señorita Beatriz. Asintió con la cabeza. Sus ojos, pequeños y agudos, me escudriñaron. Vio la derrota en mí. No dijo nada. Su madre la espera en el estudio. La casa olía a cera de abeja, a libros viejos y a quietud. Seguía a Antonia por el pasillo oscuro, con sus suelos de roble crujiente. Las paredes estaban llenas de retratos de familia. Hombres serios con bigote. Mujeres de cuello alto y mirada severa. Todos me observaban pasar. La hija que se fue a la capital. La que se casó por amor. La que fracasó. Antonia se detuvo frente a una puerta. Llamó 2 veces, con suavidad. Adelante. La voz de mi madre. Clara, fría, como el aire de la sierra. Antonia abrió la puerta y se hizo a un lado. Entré. El estudio era una habitación enorme, forrada de libros. Una gran mesa de roble dominaba el centro. Y tras ella, sentada como un monarca, estaba mi madre, Elena. Vestida de negro, como siempre. Su pelo, completamente blanco, recogido en un moño severo. No se levantó. No sonrió. Beatriz. Dijo mi nombre. Era una declaración, no un saludo. Hola, madre. Señaló la butaca frente a ella. Siéntate. Obedecí. Sentí como si tuviera otra vez 10 años y me hubiera portado mal. Echó un vistazo a mi maleta, a mi ropa arrugada, a mi cara sin dormir. Su expresión no cambió. No hubo un, pobrecita. No hubo un abrazo. Hubo un análisis frío, minucioso. Laura me ha contado lo esencial, comenzó. Mauro te ha dejado. Por esa alemana. Te ha dado un dinero. Te ha quitado a tu hijo. Cada frase era un golpe seco, directo. Asentí, incapaz de hablar. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó. La miré, desconcertada. ¿Qué voy a hacer? Nada. No hay nada que hacer. Lo ha ganado todo. Ella arqueó una ceja, apenas 1 milímetro. Era su expresión de máximo desprecio. ¿Eso es lo que crees? ¿Que todo se ha acabado? Sí. La palabra me salió como un grito, sorprendiéndonos a ambas. Sí, madre. Se ha acabado. Me ha dejado. Tiene a mi hijo. Tiene mi casa. Tiene mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Que luche contra un muro? No tengo nada. Callé, jadeando. Las lágrimas que había contenido durante semanas asomaron, ardientes, humillantes. Mi madre no se inmutó. Esperó a que me calmara. Luego, apoyó los codos en la mesa y unió las manos. Te equivocas, Beatriz, dijo, y su voz tenía un tono nuevo. Grave. Absolutamente serio. No estás sola. Y no estás desnuda. Solo has estado ciega. ¿De qué hablas? De un cajón de la mesa, sacó un objeto. No eran papeles. Era una caja pequeña, de madera oscura, con herrajes de metal deslustrado. La puso sobre la mesa, entre nosotras. Sonó sorda, pesada. Tu padre, dijo, mi marido, no era el hombre que tú, ni casi nadie, creía que era. Y esta familia no es la familia que tú crees que es. Miré la caja. Luego la miré a ella. En sus ojos, por primera vez en mi vida, vi algo que no era frialdad ni desaprobación. Era urgencia. ¿Y algo más, respeto? ¿Qué hay en esa caja?, pregunté, con un hilo de voz.
Ella no respondió directamente. Abrió la caja. Dentro no había joyas. Había un sobre antiguo, amarillento, y una llave pequeña, de metal brillante. Esta llave, dijo, cogiéndola con sus dedos delgados, abre una caja de seguridad. En un banco de Zúrich. El sobre contiene las instrucciones y los poderes notariales. Todo está a tu nombre, Beatriz. Solo a tu nombre. Lo ha estado desde el día que cumpliste 30 años. Mi mente no procesaba las palabras. Zúrich. Banco. Caja de seguridad. ¿Qué es? Mi madre me sostuvo la mirada. La siguiente frase la dijo lentamente, con una claridad que atravesó la niebla de mi dolor y mi estupor, clavándose en lo más hondo de mi ser. Tu herencia, hija. La herencia de los Rodríguez de la Sierra. La que tu padre acumuló, y que yo he protegido, durante todos estos años. No es un regalo. Es una responsabilidad. Y es, si aprendes a usarla, la única arma con la que podrás recuperar todo lo que has perdido. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se oía el leve crujido de la madera de la casa. ¿Cuánto?, logré preguntar. Mi madre esbozó algo que no era una sonrisa, sino la sombra de una. Mauro Gutiérrez, dijo, pronunciando su nombre como si probara un vino agrio, te dio 500.000 euros por tu vida, ¿verdad? Asentí. Ella inclinó ligeramente la cabeza hacia la caja de madera. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba como plomo. Dentro hay más de 100 veces esa cantidad. Hizo una pausa, dejando que la cifra, imposible, monstruosa, se instalara en el aire. Ahora, Beatriz, dígame de nuevo que no tiene nada. Dígame que no hay nada que hacer. Y supe, mirando sus ojos implacables, que mi vida acababa de cambiar de nuevo. Pero esta vez, el suelo no se abría bajo mis pies. Se endurecía, se convertía en roca. Y sobre esa roca, tenía que aprender a ponerme de pie. O a caer para siempre. El silencio en el estudio era absoluto. El tic-tac del reloj de péndulo se hizo ensordecedor. 100 veces 500.000. Los números bailaban en mi mente, sin sentido, monstruosos. 50 millones. O más. No era un número. Era un planeta nuevo, de gravedad distinta, que acababa de aparecer bajo mis pies. ¿Estás diciendo la verdad? Mi voz sonó a muerto. Nunca he estado más seria. Mi madre, Elena, no apartaba la vista de mí. Sus manos, pálidas y llenas de venas, reposaban sobre la caja de madera. Los Rodríguez de la Sierra no somos una familia de hidalgos arruinados, como siempre creíste. Tu bisabuelo no se fue a América a fracasar. Fue a triunfar. En minerales. Plata, principalmente, en México y Perú. Luego, con astucia, trajo ese capital a Europa. Lo multiplicó. Tu padre y yo solo supimos guardarlo. Y hacerlo crecer, lejos de miradas indiscretas, de hacienda, de maridos oportunistas. La última frase me golpeó. Oportunistas. Como Mauro. Ella lo había sabido desde el principio. Y yo no la escuché. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué no estabas preparada? Su tono era cortante, como un escalpelo. ¿Te habrías confiado? ¿O se lo habrías dicho a él? El dinero, Beatriz, no es solo dinero. Es poder. Y el poder, en manos débiles o enamoradas, es un veneno. Se desvanece. O te destruye. Yo no soy débil. Lo fuiste. Su voz resonó en la habitación. Antonia, al otro lado de la puerta, debió de oírlo. Dejaste tu apellido, tu mundo, por un hombre que te prometió un cuento de hadas en un piso de la calle Serrano. Te convertiste en su sombra. En la madre de su hijo. Dejaste de ser Beatriz Rodríguez de la Sierra. Te conformaste con ser la señora de Gutiérrez. Respiró hondo, conteniendo una emoción que, por primera vez, asomaba bajo su máscara de hielo, una rabia feroz. Y mira el precio que pagaste. No pude contener las lágrimas. No eran de tristeza ahora. Eran de furia.
Contra ella. Contra mí. Contra Mauro. ¿Y ahora? ¿Ahora que estoy destrozada me lo dices? ¿Es un premio de consolación? No. Se levantó. Era más alta de lo que recordaba. Una figura imponente de luto. Dio la vuelta a la mesa y se situó frente a mí. Me cogió la barbilla con sus dedos fríos, obligándome a mirarla. Es un arma. Y un deber. Ya no eres una niña. Te han roto. Y solo de las cosas rotas puede salir algo más fuerte, si el material es bueno. Y tú, hija mía, aunque me haya costado décadas verlo, estás hecha del mismo material que esta casa. De piedra de sillería. Solo necesitabas que te golpearan lo suficiente para encontrar tu lugar. Me soltó. Volvió a su asiento. Abrió el sobre amarillento. Sacó varios documentos. Uno era un poder notarial, con sellos de Suiza y España. Otro, un árbol genealógico con nombres y fechas. Otro más, un informe financiero denso, con logotipos de bancos que solo conocía de oídas. Esto, dijo, señalando el informe, es una auditoría de hace 6 meses. Es el núcleo. Fondos de inversión, participaciones en empresas, propiedades inmobiliarias en fideicomiso, un patrimonio artístico en depósito. Todo administrado por un bufete en Zúrich. Leal a la familia. A ti, ahora. El capital líquido inmediato, el que puedes tocar mañana si quieres, ronda los 15 millones de euros. 15 millones. Mañana. La palabra zumbaba. Pero eso es solo la punta, continuó. El valor total, si se movilizaran todos los activos, es bastante mayor. Tu padre era un hombre muy, muy prudente. Y muy desconfiado. Creía que el mundo estaba lleno de Mauros. Por eso puso todo esto a tu nombre, pero bajo llave, hasta que yo considerara que eras capaz. O hasta que la vida te obligara a hacerlo. Me froté la cara. ¿Y qué se supone que haga con esto? Mi madre esbozó algo parecido a una sonrisa. Amarga. Triunfal. Lo primero, dejar de llorar en ese piso de alquiler. Lo segundo, contratar a un abogado. No a un cualquiera. Al mejor abogado de familia y patrimonios de Madrid. Quizá de España. Te daré un nombre. Lo tercero, volver a mirar a ese hombre a los ojos. Pero esta vez, tú llevarás la cuenta corriente. Quiero a mi hijo. No quiero su dinero. No se trata de su dinero, Beatriz, dijo, con paciencia exasperada. Se trata de poder. Él te arrebató a Javier porque creía que tenía más poder que tú. Dinero, estabilidad, una nueva familia perfecta. Te dio una limosna para que te callaras y desaparecieras. Ahora tienes que demostrarle que se equivocó. Que el poder ahora es tuyo. Que puedes ofrecerle a tu hijo un futuro que él ni soñando puede imaginar. Y que, si es necesario, puedes desplegar unos recursos legales que le van a dejar seco. Para eso necesitas al mejor abogado. Y para pagarlo, necesitas esto. Señaló la llave. Era pequeña, ordinaria. La llave de mi antigua vida había abierto la puerta de un piso pequeño. Esta abría la puerta a un arsenal. ¿Y si solo quiero ir a Zúrich, coger el dinero y desaparecer? Irme a otro sitio con Javier, lejos de todo esto. Podrías hacerlo, asintió. Pero no lo harás. Por 2 razones. La primera, porque Mauro no te dará a Javier sin luchar. Y con dinero pero sin un plan, perderás. La segunda. Hizo una pausa dramática. Porque ahora eres una Rodríguez de la Sierra otra vez. Y nosotros no huimos. Nos plantamos. Y, si nos atacan, contraatacamos. Sus palabras eran como latigazos. Me despertaban. Me daban miedo. Me llenaban de una energía oscura y vibrante. ¿Cómo empiezo? Por el principio. Come algo. Duerme. Esta noche, aquí. Mañana, volvemos a Madrid. Yo te acompaño. Tu primer destino no es tu piso. Es la oficina de don Ernesto Castillo.
¿El abogado? El tiburón, corrigió ella, y en sus ojos vi un destello de la fiera que llevaba dentro. Amigo de tu padre. Sabe de la existencia del patrimonio. Ha estado esperando este momento. ¿Qué voy a decirle? La verdad. Que tu exmarido, una revista sin blanca, te forzó a firmar un acuerdo bajo coacción económica y emocional, aprovechándose de tu estado de vulnerabilidad y de que ignorabas tu verdadero patrimonio. Que quiere privar a tu hijo, y por tanto a uno de los herederos de este patrimonio, de su entorno materno y de su legado familiar estable. Que el acuerdo es lesivo y debe anularse. Y que quieres la custodia principal de Javier. Y, de paso, que se revisen las cuentas de su empresa. Uno nunca sabe que puede encontrar un buen contable forense cuando husmea con fondos suficientes. Me quedé mirándola. Esta no era mi madre. Era un general preparando una batalla. Y yo era su soldado, o más bien, su arma principal. ¿Y si no puedo? ¿Si me quedo bloqueada? ¿Si me veo frente a él y... Beatriz. Su voz se suavizó, solo un poco. ¿Recuerdas cuando tenías 15 años y ese caballo desbocado de la finca de los Martínez? Te sacudió contra un árbol. Te rompiste 2 costillas. Lloraste de dolor, de miedo. ¿Y qué hiciste al día siguiente? Lo recordé. Con dolor. Me subí otra vez. Exacto. Porque sabías que si no lo hacías, el miedo te ganaba para siempre. Esto es lo mismo. Te han sacudido. Te han roto por dentro. Ahora tienes que subirte otra vez. No por ti. Por Javier. Porque ese hombre y esa mujer le están llenando la cabeza de cuentos alemanes. Y el único antídoto contra un cuento es una verdad poderosa. Y la tuya, ahora, es muy, muy poderosa. Se levantó. La entrevista había terminado. Cogió la caja y me la tendió. Era más pesada de lo que parecía. Esto es tuyo. Tu padre y yo, siempre fue para ti. Para que fueras libre. No para que fueras rehén de un hombre mezquino. Ahora, vete a tu habitación. Descansa. Mañana empieza la guerra. Cogí la caja. La sostuve contra el pecho. El peso era real. La responsabilidad, aterradora. Pero, por primera vez en meses, no sentí el vacío desesperado. Sentí un puño de hierro cerrándose en mi estómago. Un puño de rabia, de propósito. De venganza. Madre, dije, antes de salir. Ella me miró. Gracias. Ella asintió, una vez. Su rostro era inexpresivo, pero en sus ojos, creí ver, solo por un instante, un destello de algo que podía ser orgullo. O alivio. No me des las gracias, dijo. Demuéstramelo. La habitación que había sido mía en la adolescencia estaba igual. Libros viejos, el edredón de cuadros escoceses, la vista a la llanura. Me senté en la cama, con la caja en el regazo. La abrí. Olía a madera vieja y a papel. Saqué la llave. La acaricié. Era fría. Lisa. Saqué el sobre. Extendí los documentos sobre la cama. No entendía la mitad de las palabras. Fideicomisos. Participaciones preferentes. Paraísos fiscales, no, territorios de baja tributación. Pero los números eran claros. Las sumas, astronómicas. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Mauro. Una foto. Javier, con pijamas nuevos, construyendo un fuerte en el salón. Nuestra nueva tradición, noches de fuerte. Le encanta. Espero que estés bien. Nuestra tradición. Nuestra casa. Nuestro hijo. Antes, el mensaje me habría destrozado. Ahora, miré la foto de mi hijo. Su sonrisa era genuina. Él era lo único real en todo este desastre. Lo único que importaba. Le respondí. Por primera vez con calma. Con determinación. Se ve feliz. Dale un beso de mi parte. Hablamos pronto. Breve.
Neutral. Inescrutable. Apagué el teléfono. Me tumbé en la cama, mirando al techo. En la oscuridad, los números bailaban detrás de mis párpados. 15 millones. 50. 100. No era solo dinero. Era una palanca. Un ariete. Era la llave para abrir la jaula en la que Mauro me había encerrado. Al día siguiente, de vuelta a Madrid en el coche de mi madre, el mundo se veía distinto. Los campos amarillos, los pueblos de ladrillo, la autovía infinita. Todo era el mismo, pero yo ya no. Llevaba un secreto en el bolso. Una bomba de relojería con forma de llave. La cita con don Ernesto es a las 5, dijo mi madre, sin apartar la vista de la carretera. No llegues tarde. Y vístete bien. No para impresionarlo. Para impresionarte a ti misma. A las 4:30, estaba frente al armario de mi piso vacío. Saqué el único traje que tenía, de cuando trabajaba antes de casarme. Un traje pantalón negro, sencillo. Me lo puse. Me recogí el pelo. Me puse unos tacones. Me miré en el espejo. No veía a la mujer rota de hacía 2 días. Veía a una extraña. Delgada, con ojeras, pero con los ojos secos y una línea firme en la boca. Bajé a la calle. No tomé el metro. Paré un taxi. ¿A dónde? Calle de José Ortega y Gasset, número 10. El taxi se detuvo frente a un edificio señorial de piedra blanca. La placa era discreta, Castillo Asociados. Derecho de familia y patrimonio. Respiré hondo. Ajusté la chaqueta. En el bolso, la llave y los documentos pesaban como un ladrillo. Empujé la puerta de roble. El mundo de lágrimas y desesperación quedaba atrás, en el piso oscuro. Ahora entraba en un mundo de fríos despachos, de estrategias legales, de guerra. Y, por primera vez, sentí que iba armada. La recepcionista me miró con una sonrisa profesional. Llevaba un traje chaqueta impecable y unas gafas de carey que estudiaban cada detalle de mi aspecto, desde los zapatos hasta el peinado. No pareció impresionada, pero tampoco despectiva. Era neutra, como el color beige de las paredes. Beatriz Rodríguez de la Sierra. Tengo cita con don Ernesto Castillo. Sí, le espera. Pase, por favor. El último despacho al fondo del pasillo. Las paredes estaban forradas de estanterías de roble con tomos legales. El suelo, una moqueta gruesa que ahogaba los pasos. Olía a café recién hecho, a papel viejo y a éxito. Un éxito caro y discreto. No era el bufete de moda. Era una institución. La puerta del último despacho estaba entreabierta. Llamé. Adelante. La voz era grave, serena. Entré. Don Ernesto Castillo no era un hombre alto, pero su presencia llenaba la habitación. Tendría unos 70 años, pelo blanco recortado al milímetro, un traje de sastrería inglesa que se adaptaba a su cuerpo como un guante. No se levantó. Estaba sentado tras un escritorio monumental, frente a una ventana con vistas a la Castellana. Me examinó un instante, luego hizo un gesto con la mano hacia el sillón de cuero frente a él. Señora de Gutiérrez. Siéntese. Rodríguez de la Sierra, corregí, sentándome. Mi voz no tembló. Una ceja, fina como un trazo de lápiz, se levantó levemente. Cierto. Mis disculpas. Su madre me advirtió que insistiría en ello. Es mi nombre. Y un nombre muy respetable. Juntó las yemas de los dedos. Sus ojos, de un gris acerado, no me abandonaban. Elena me ha puesto al corriente de la situación. Y de los nuevos elementos patrimoniales. Le agradezco la confianza. Mi madre dice que usted es el mejor. Su madre es una mujer muy perspicaz. Y poco dada a los halagos. Un esbozo de sonrisa, fría como el mármol de su escritorio. Hablemos, pues. Cuénteme. Con detalle. No me deje nada. Y hablé. Le conté todo, desde el deseo en alemán hasta la firma bajo coacción, desde la soledad del piso de alquiler hasta la caja de madera en Ávila.
No lloré. Los hechos salían de mi boca como piedras, duras, secas. Él escuchaba, inmóvil, ocasionalmente tomando una nota en un bloc de cuero. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Miró sus notas. Luego, me miró a mí. Desde un punto de vista legal, el acuerdo que firmó es, en efecto, válido. Fue firmado libremente, ante testigos prescindibles, pero testigos al fin y al cabo. Él dirá que usted estaba en pleno uso de sus facultades. Me amenazó. Dijo que me arruinaría, que me quitaría a mi hijo. ¿Tiene pruebas? ¿Grabaciones? ¿Testigos de esa conversación? No, fue en nuestro dormitorio. Claro. Asintió, como si esa fuera la respuesta esperada. Entonces, tenemos que basarnos en otras cosas. En la manifiesta desproporción de la compensación en relación con su patrimonio real, ahora conocido. En su estado de vulnerabilidad psicológica, que podríamos demostrar con informes periciales. Y, sobre todo, en el interés superior del menor. Hizo una pausa. Su hijo, Javier. Es la clave. Todo gira en torno a él. Yo quiero su custodia. Principal, total, la que sea. Lo sé. Pero el camino no es directo. Primero, debemos anular ese acuerdo de divorcio. O, mejor dicho, conseguir su revisión judicial por lesión enorme. Para ello, debemos demostrar dos cosas: que Mauro Gutiérrez ocultó activos fáciles, ahora que sabemos de su patrimonio familiar y que usted firmó bajo una presión moral y económica insoportable, ignorando la verdadera dimensión de sus recursos. ¿Y cómo se hace eso? Presentando una demanda. Una demanda muy contundente, con todo lujo de detalles sobre su patrimonio heredado. Sorprenderá a todos, especialmente a su exmarido. Y luego, negociar desde una posición de fuerza abrumadora. No quiero negociar. Quiero ganar. Don Ernesto inclinó la cabeza ligeramente. En derecho de familia, señora Rodríguez de la Sierra, casi nunca hay un ganador absoluto. Solo hay acuerdos mejores o peores. Pero, dada la nueva balanza de poder, el acuerdo será muy favorable para usted. El objetivo es doble: la custodia principal de Javier, y una liquidación de bienes gananciales que refleje su patrimonio real, no el que él imaginaba. Quiero que pague. La frase me salió sola, áspera, llena de un veneno que no sabía que albergaba. Oh, pagará. Don Ernesto dejó el bolígrafo. Sus ojos se entornaron. Pagará de muchas maneras. Económicamente, desde luego. Pero también socialmente. Su reputación, la de ambos, saldrá dañada cuando se conozcan los detalles. La prensa del corazón es voraz. Y a la gente no le gustan los hombres que abandonan a sus esposas por la amante, sobre todo cuando la esposa resulta ser una heredera de una de las fortunas más discretas de España. Una sensación extraña, cálida y peligrosa, se extendió por mi pecho. Era poder. El poder de devolver el dolor. ¿Y mi hijo? ¿Cómo le afecta todo esto? Es la parte más delicada. Se reclinó en su sillón. Debemos actuar con rapidez, pero sin brusquedades aparentes. Lo primero es establecer un nuevo status quo. Usted ya no es una mujer desvalida. Es una mujer con recursos propios, con un entorno familiar sólido, su madre, su casa solariega, capaz de ofrecer una vida estable y enriquecedora a Javier. Debemos documentarlo todo. Buscar testigos de su dedicación como madre antes de la separación. Y, quizás, encontrar testigos de que el entorno actual, con la nueva pareja de su padre, no es tan idílico. O que intentan alejarlo de usted. El recuerdo de las llamadas cortas, de los adiós, me atravesó como un alfiler. Él me está alejando. Le dicen que estoy cansada, que necesito descansar. Y le enseñan alemán. Mucho alemán. La ceja de don Ernesto se volvió a arquear. ¿Alemán? Interesante. ¿Y el niño lo hablaba antes? No. Solo lo básico, del colegio. Ahora, habla más. Podría argumentarse un intento de alienación. Sutil, pero existente. Para crear un vínculo exclusivo con la nueva pareja, marginándole a usted.
Es un punto a favor. Muy delicado, pero a favor. Tomó otra nota. Necesito una lista. De todo. Sus bienes anteriores al matrimonio. Los recibos de la pensión, si los hay. Los mensajes, correos, cualquier comunicación con su exmarido donde se evidencie su actitud. Los informes bancarios de la herencia. Todo. ¿Y cuánto tiempo llevará? La primera jugada, rápida. La presentación de la demanda, en cuestión de días. La respuesta de él, el pánico, las primeras negociaciones, unas semanas. El proceso completo, si va a juicio, meses. Quizá un año. Pero lo dudo. Cuando Mauro Gutiérrez vea los números, cuando su abogado le explique con quién se está metiendo, se sentará a negociar de verdad. Y entonces, usted dictará las condiciones. Me levanté y caminé hacia la ventana. Los coches desfilaban por la Castellana, pequeños como juguetes. Un año. 12 meses más de batalla. Pero ya no era una batalla en la oscuridad, desarmada. Hay una cosa más, dije, sin volverme. No quiero que Javier sufra. En absoluto. Es lo único que me importa. Lo sé. La voz de don Ernesto era más suave ahora. Por eso debemos ser inteligentes. Y despiadados con él, no con el niño. El niño debe ver que su madre es fuerte. Que no se deja pisotear. Eso, a la larga, también es un acto de amor. Me volví para mirarlo. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Tocó un intercomunicador. Silvia, que pasen los señores de Bufete Costa. Y tráiganos café. Fuerte. Media hora después, el despacho era un hervidero controlado. Don Ernesto había convocado a 2 de sus socios más jóvenes, especialistas en derecho patrimonial y familia. Un notario, amigo de la familia, compareció para certificar copias de los documentos de la herencia. Un contable forense, un hombre de mirada intensa y traje arrugado, escuchaba atentamente mientras le explicaba la estructura de las empresas de Mauro. Tenemos que buscar puntos débiles, decía el contable, frotándose la barbilla. Impuestos, contratos con la administración, inversiones cruzadas. A veces, en las empresas familiares que crecen rápido, se toman atajos. Yo apenas hablaba. Observaba. Aprendía. Don Ernesto dirigía la orquesta con precisión de cirujano. La demanda la presentamos por sorpresa, dictaminó. En el juzgado de primera instancia que lleva su divorcio exprés. Argumentamos nulidad por lesión y ocultación de patrimonio. Solicitamos medidas cautelarísimas, custodia provisional, fijación de una pensión de alimentos acorde con el nuevo nivel de vida del niño, y bloqueo preventivo de cuentas y activos de él hasta que se determine la liquidación. ¿Bloquearle las cuentas?, pregunté, sorprendida. Es una medida agresiva, pero válida si demostramos riesgo de desviación de bienes. Y con lo que sabemos ahora, él es el que tiene mucho que perder en la liquidación. Su empresa, su coche, su apartamento en la playa, todo es ganancial. Y ahora, frente a su patrimonio, es una minucia. Don Ernesto esbozó una sonrisa delgada. Le va a doler. Y el dolor suele llevar a la negociación. Firmé papeles. Autorizaciones, poderes, declaraciones juradas. La pluma pesaba en mi mano, pero cada firma era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Al salir, ya era de noche. Don Ernesto me acompañó a la puerta. Mañana, mi equipo empezará a redactar. En 48 horas, la demanda estará en el juzgado. Y, casi simultáneamente, un alguacil se la entregará en mano a su exmarido, en su oficina. Me miró. ¿Está preparada para lo que viene? Habrá llamadas. Rabietas. Tal vez amenazas. Posiblemente, intentos de acercamiento emocional. Ya no tengo emociones para él, dije, y por primera vez, fue casi verdad. Bien. Recuerde, no hable con él sin mi presencia. No conteste llamadas. Redirija todo a mí. Usted se concentre en 2 cosas, en reunir toda la documentación que le he pedido. Y en su hijo. Hágase presente. Llámelo a horas fijas.
Exija sus visitas. Sea una roca. Serena, imperturbable, pero inamovible. Lo seré. Una última cosa, Beatriz. Usó mi nombre por primera vez. No cometa el error de sentir lástima. Él no la tuvo. La guerra, cuando se declara, se gana o se pierde. No hay medias tintas. Asentí. Bajé en el ascensor, un cubo de espejos que reflejaba a una mujer que no reconocía del todo, espalda recta, mirada fija, labios apretados. En la calle, la noche de Madrid era fresca. Saqué el teléfono. Había un mensaje de mi madre. ¿Cómo ha ido? Respondí, ha comenzado. Luego, abrí el chat con Mauro. La última foto de Javier. Respiré hondo y escribí, con calma, como me había aconsejado don Ernesto. Mauro, necesito ver a Javier este fin de semana. Pasaré a recogerlo el viernes a las 6. Por favor, ten preparada su maleta para 2 noches. Saludos, Beatriz. Lo envié. Sin súplicas. Sin preguntas. Era una declaración. La respuesta llegó en menos de un minuto. ¿Este fin de semana? No es tu turno, Beatriz. Además, tenemos planes. Escribí de nuevo, copiando casi palabra por palabra lo que me había sugerido el abogado. Según el acuerdo, tengo derecho a tiempos de estancia adicionales razonables, y considero que tras 2 semanas sin contacto prolongado, es razonable. Si no estás de acuerdo, lo discutiremos a través de mis representantes legales. Un saludo. Mis representantes legales, sonó a golpe bajo. Deliberadamente. Esta vez, la respuesta tardó más. 5 minutos. ¿Tus representantes legales? ¿De qué hablas? ¿Estás bien, Bea? No respondí. Guardé el teléfono. La sonrisa que asomó a mis labios no tenía nada de alegría. Era fría, cortante. La sonrisa de alguien que, por fin, había dejado de jugar a perder. Caminé hasta mi piso, pero no entré. Me senté en un banco de la plaza frente al portal. Miré las ventanas encendidas, las familias cenando, la vida normal que ya no era la mía. Dentro de mi bolso, la llave de la caja de seguridad en Zúrich era un peso constante. Un recordatorio. Ya no era un arma abstracta. Era real. Y estaba cargada. Mañana, o pasado, un alguacil llamaría a la puerta de la oficina de Mauro. Le entregaría un sobre grueso. Él lo abriría, confiado, pensando en una citación rutinaria. Leería los primeros párrafos. Su sonrisa de suficiencia se congelaría. Los números, los porcentajes, la petición de custodia, el bloqueo de cuentas, cada palabra sería un martillazo. Vería mi nombre. Beatriz Rodríguez de la Sierra. Y, por primera vez, quizás entendería que había subestimado a la mujer a la que creía haber comprado por 500.000 euros. Que había despertado a algo, o a alguien, que ya no podía controlar. Y yo, sentada en el banco, bajo la luz de una farola, esperaba. No con miedo. Con una paciencia glacial. Porque la partida, de verdad, acababa de empezar. Y, por primera vez, yo tenía las cartas. Y eran todas, de la misma baraja. El alguacil era un hombre de unos 50 años, con bigote y un traje que le quedaba un poco grande. Llevaba una carpeta de color marrón bajo el brazo. Preguntó por el señor Mauro Gutiérrez en recepción con una voz neutra, profesional. Nada en su actitud delataba que la carpeta contenía un terremoto. Fue un martes por la mañana. Hora punta. Mauro estaba en una reunión con 2 inversores potenciales para su empresa de consultoría. Hablaba de expansión, de mercados europeos, de sinergias. Sonaba convincente, seguro de sí mismo. Sofía, a su lado, tomaba notas en su tablet, interviniendo de vez en cuando con algún dato en alemán que impresionaba a los clientes. La secretaria, Paula, llamó al despacho. Señor Gutiérrez, hay un alguacil aquí. Dice que es para entregarle una notificación personal. Es urgente. Mauro frunció el ceño. Un alguacil. Quizá algún problema con Hacienda,
algún trámite burocrático. Molesto, porque interrumpía su reunión, pero no alarmado. Dile que pase. Rápido. El alguacil entró, pidió disculpas por la interrupción, confirmó la identidad de Mauro y le entregó la carpeta. Notificación del juzgado de primera instancia número 42. Debe firmar aquí, por favor, como prueba de recepción. Mauro firmó, con gesto impaciente. Los inversores intercambiaron una mirada. Sofía observaba, ligeramente inquieta. Gracias. Buen día. El alguacil se fue tan rápido como había llegado. Mauro puso la carpeta sobre la mesa, sin abrirla. Disculpen. Cosas de la administración. Decía, como les explicaba, nuestro plan de crecimiento para el tercer trimestre. Mauro, lo interrumpió Sofía, con suavidad. Su mirada estaba clavada en la carpeta. En el membrete del juzgado. Quizá deberías echarle un vistazo. Por si es urgente. Con un suspiro, Mauro abrió la carpeta. Sacó el fajo de papeles. Lo primero que vio fue su nombre completo, Mauro Gutiérrez López. Y el de Beatriz, Beatriz Rodríguez de la Sierra. Luego, el titular en negrita, demanda de nulidad de convenio regulador y de modificación de medidas provisionales. Un zumbido comenzó en sus oídos. Pasó rápidamente las páginas. Palabras saltaban a la vista: lesión enorme, ocultación patrimonial de la demandante, desproporción de la compensación, custodia compartida revocada, custodia exclusiva para la madre, pensión de alimentos, embargo preventivo de cuentas y bienes. Su rostro palideció. Luego, se sonrojó. Esto es una broma de mal gusto, murmuró. ¿Mauro? ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, alzando la voz. Uno de los inversores, un hombre mayor, se aclaró la garganta. Tenemos un problema, Mauro. Mauro no lo oía. Sus ojos se clavaban en un párrafo concreto, en la página 3. El que detallaba, de forma somera pero demoledora, el patrimonio de Beatriz. No había cifras exactas, pero se mencionaban sustanciosos activos financieros en el extranjero, patrimonio inmobiliario familiar de alto valor y participaciones en sociedades de inversión. Se hacía referencia a una herencia recientemente aceptada. No puede ser, masculló. Es imposible. Esto es un error. O un bluff. Una mentira. Mauro. La voz de Sofía, ahora aguda, lo sacó de su estupor. Miró a los inversores, cuyas caras mostraban una creciente incomodidad. Señores, les pido disculpas. Ha surgido un asunto familiar urgente. Inesperado. Tendremos que posponer la reunión. Los inversores se levantaron, educados pero fríos. Por supuesto. Cuando se resuelva, ya nos llamará. Salieron del despacho. La puerta aún no se había cerrado cuando Mauro estalló. Es una locura. Una maldita locura. Golpeó la mesa con el puño. Los papeles de la demanda volaron. Ella no tiene nada. Le di 500.000 euros. Es una resentida. Sofía cogió los papeles del suelo. Los leyó con rapidez, sus ojos azules escaneando los párrafos legales. A medida que leía, su expresión de preocupación inicial se transformó en puro pánico. Mauro, habla de embargo de cuentas. De la empresa. Del apartamento. Son pamplinas. Para intimidar. Su madre debe de haberla convencido de gastarse los ahorros en un abogado caro. Pero no tiene nada. Conozco a esa familia. Viven en una casa vieja en Ávila, no tienen un duro. Pero aquí dice, herencia, patrimonio. Mentiras. Rugió. Cogió el teléfono. Marcó el número de Beatriz. Lo tenía bloqueado. Usó el teléfono fijo de la oficina. Sonó. 1, 2, 3 veces. Contestó una voz femenina, pero no la de Beatriz. Era más mayor, serena, de una frialdad absoluta. Diga. ¿Beatriz? No. Soy Elena Rodríguez de la Sierra, la madre de Beatriz. ¿Con quién hablo?
Mauro se quedó sin aire. La madre. La bruja seca de Ávila. Póngame con Beatriz. Es urgente. Beatriz no está disponible. Si se trata de asuntos relacionados con la demanda, debe dirigirse a su procurador, don Ernesto Castillo. Tenga un buen día. Clic. Mauro miró el auricular, atónito. Sofía lo observaba, los papeles temblando en sus manos. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a mi abogado. Ahora. Luis, su abogado, era un tipo joven, ambicioso, que había llevado el divorcio exprés de forma impecable. Cuando Mauro, casi sin aliento, le leyó por teléfono los puntos principales de la demanda, hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Luis, ¿estás? Estoy aquí, Mauro. Estoy procesando. La voz de Luis había perdido su tono confiado. Esto es muy grave. Es una farsa. Beatriz no tiene ese patrimonio. La demanda lo alega, y presenta documentación notarial de una aceptación de herencia. Eso significa que tiene algo. Y si tiene algo, aunque sea la 10ª parte de lo que aquí se insinúa, estamos jodidos. El convenio que firmó es papel mojado si se demuestra que ella firmó ignorando sus verdaderos bienes. La lesión es enorme, Mauro. Y la petición de custodia. No me va a quitar a mi hijo, gritó Mauro. No hablemos de gritos, hablemos de derecho, dijo Luis, con una frialdad que a Mauro le heló la sangre. Si ella puede demostrar que ofrece un entorno estable y un nivel de vida muy superior, y además arguye alienación parental por tu parte con la introducción de un nuevo idioma y una nueva figura materna de forma abrupta, el juez puede ser receptivo. Sobre todo si ella presenta informes psicológicos y tú no. ¿Alienación? Pero si es su madre. Solo intentamos que Javier tenga un entorno normal. Eso lo dirás tú. Un juez puede verlo distinto. Y lo de la pensión de alimentos. Mauro, con esos supuestos ingresos, la cuota mensual podría ser astronómica. Y el embargo preventivo, si el juez lo concede, te paralizan las cuentas de la empresa. No podrías pagar nóminas. Sería la ruina. Mauro se dejó caer en su silla. El mundo, que minutos antes era un camino de éxito y expansión, se desmoronaba. ¿Qué hacemos? Primero, calmarte. Segundo, conseguir una copia completa de esa herencia. Tercero, intentar negociar. Rápido. Antes de que pidan medidas cautelares. ¿Quién es su abogado? Don Ernesto Castillo, leyó Mauro de la demanda. Del otro lado, Luis soltó un juramento ahogado. Mierda. ¿Qué? ¿Lo conoces? Es la mismísima muerte con traje. Es el mejor. Y el más caro. Y el más despiadado. Si él ha aceptado el caso, es porque sabe que gana. Y con lo que presuponen estos papeles, gana de calle. Hubo otro silencio. Mauro, tienes que hablar con Beatriz. Tienes que calmarla. Esto no puede ir a juicio. Tienes que llegar a un acuerdo con ella, sea como sea. Colgaron. Mauro miró a Sofía, que había captado la esencia de la conversación. Su rostro, normalmente tan sereno y controlado, estaba lívido. ¿La ruina? ¿Ha dicho la ruina? No va a pasar nada, dijo Mauro, pero su voz sonaba hueca. Es una táctica de presión. Nada más. Pero en su estómago, un nudo de hielo se formaba. Recordó la mirada de Beatriz la noche que firmó el divorcio. Vacía, derrotada. No era la mirada de alguien que planeaba esto. A menos que siempre hubiera tenido la carta bajo la manga. A menos que todo, su derrota, su sumisión, fuera una farsa. La idea era tan terrible, tan humillante, que le hizo sentir náuseas. Voy a ir a verla, anunció. ¿Qué? No, Mauro, espera, habla con tu abogado primero. Tengo que verla. Tengo que saber de qué va esto. Cogió la carpeta y salió disparado del despacho, dejando a Sofía sola, con los papeles de la demanda en la mano y el rostro contraído por el miedo. Mauro condujo como un loco hasta el barrio de Chamberí, al piso de alquiler de Beatriz.
Tocó el timbre, insistentemente. Nada. Preguntó al portero. La señora Rodríguez se fue ayer. Dijo que iba a pasar una temporada fuera. ¿A dónde? No dijo. Pero se llevó maletas. Fuera. Fuera de su alcance. Mauro sintió pánico. Subió al coche y llamó a Laura, la hermana de Beatriz. La conversación fue breve y brutal. Laura, soy Mauro. Necesito hablar con Beatriz, es urgente. Ya te ha llegado la demanda, ¿verdad? La voz de Laura era fría, llena de un desprecio que nunca antes le había mostrado. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías de esta locura? Lo único loco fue cómo la trataste, Mauro. Y sí, lo sé. Y te diré más, estoy con ella. Hasta el final. No llames más. Clic. Mauro arrojó el teléfono al asiento del copiloto. Golpeó el volante con ambas manos. Maldita sea. No podía ir a Ávila. Sabía que en la casa de la madre no sería recibido. Se sentía acorralado. Derrotado antes de empezar. De vuelta a la oficina, Sofía lo esperaba, más pálida que antes. ¿Y? No está. Se ha ido. Y su hermana me ha colgado el teléfono. Se sirvió un whisky, con la mano temblorosa. Luis dice que tengo que negociar. Que no puedo permitir que esto vaya a juicio. ¿Negociar qué?, preguntó Sofía, y su tono tenía un deje de histeria. Si le das la custodia, me voy, Mauro. No voy a criar al hijo de otra para que luego se lo lleve. Y si te embargan, adiós coche, adiós apartamento, adiós todo. Cállate, le espetó Mauro, y Sofía retrocedió, como si la hubiera golpeado. Nunca le había alzado la voz. No es el momento. Tengo que pensar. Pero no podía pensar. Solo podía sentir el pánico, un sabor metálico en la boca. Miró la demanda otra vez. El nombre del bufete de don Ernesto Castillo le quemaba los ojos. Buscó su número y lo marcó, incapaz de contenerse. Una secretaria contestó. Bufete Castillo, dígame. Póngame con don Ernesto Castillo, es urgente. Soy Mauro Gutiérrez. Don Ernesto no está disponible. Si es un asunto referente a la señora Rodríguez de la Sierra, puede hablar con el procurador asignado, el señor Álvarez. Le paso con él. Antes de que pudiera protestar, la línea se transfirió. Un hombre de voz joven y burocrática contestó. Señor Álvarez, para él. Mire, esto es un disparate. Quiero hablar con el abogado de mi exmujer. Ahora. Lamentamos informarle, señor Gutiérrez, que todas las comunicaciones deben dirigirse a este despacho. Don Ernesto no atenderá llamadas personales. Hemos recibido su demanda. Nuestra cliente está dispuesta a negociar, por supuesto. Bajo los términos que se establezcan en la próxima comparecencia, que será el viernes a las 10. O, si lo prefiere, podemos enviarle una propuesta de conformidad. Pero debe ser por escrito. Era como hablar con un muro. ¿Qué propuesta? Básicamente, lo que pide la demanda. Custodia principal para nuestra cliente, régimen de visitas amplio pero supervisado para usted, reparto de bienes gananciales en proporción 80-20, dado el ocultamiento patrimonial inicial por parte de nuestra cliente, y una pensión de alimentos a revisar según los ingresos declarados. También la retirada de la denuncia por desacato si usted se allana. Mauro sintió que se le salía el corazón por la boca. Eso es un robo. Es inaceptable. En tal caso, nos vemos el viernes en los juzgados. A las 10. No se recomienda faltar. Buen día. La llamada se cortó. Mauro dejó caer el teléfono. Se hundió en su silla. Sofía lo miraba, llorando en silencio. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Mauro no respondió. Miró por la ventana. El Madrid soleado y bullicioso le parecía hostil, ajeno. Había perdido el control. Beatriz, la mujer callada y sumisa, la que creía tener en el bolsillo por 500.000 euros, le había tendido una trampa. O, peor, simplemente había dejado de fingir.
Recordó entonces, con una claridad dolorosa, la noche en que le entregó el cheque. La frialdad con la que ella lo había doblado. Su aceptación silenciosa. No era resignación. Era desprecio. Y, quizás, el principio de un plan. Se levantó. Voy a ver a Javier. A recogerlo al colegio. Necesitaba ver a su hijo. Tocarlo. Asegurarse de que, al menos, él no se le escapaba. Porque, de repente, Mauro Gutiérrez entendió una cosa: no solo podía perder su dinero, su coche, su apartamento. Podía perderlo todo. Absolutamente todo. Recoger a Javier del colegio fue un error. Mauro lo supo en el instante en que la profesora, la señora Ruiz, le dirigió una mirada. No era la sonrisa habitual, cálida y distendida. Era una mirada rápida, casi furtiva, cargada de una curiosidad incómoda. Luego, sus ojos se posaron en Javier con un deje de lástima antes de desviarlos. Hola, Javier. Tu papá está aquí. Javier salió corriendo de la fila, como siempre. Pero al acercarse, su ritmo decayó. Hola, papá. No se lanzó a sus brazos. Se quedó ante él, mirándole la cara. ¿Estás enfadado? ¿Yo? No, ¿por qué? Tienes cara de enfadado. Mauro forzó una sonrisa. Es que he tenido un día de mucho trabajo, campeón. Vamos a casa. En el coche, Javier jugueteaba con la mochila. ¿Hoy hablo con mamá? La pregunta, inocente, le atravesó como un cuchillo. Quizá más tarde. Ahora vamos a ver a Sofía. Tiene una sorpresa para ti. ¿Otro juego en alemán?, preguntó Javier, sin mucho entusiasmo. Mauro no respondió. Cada palabra del niño parecía tener un doble filo ahora. ¿Era alienación? ¿O solo un niño de 5 años cansado de lecciones extra? El silencio duró hasta llegar a casa. Su casa. La que había sido de los tres. Al abrir la puerta, el aroma a limpio y a velas caras de Sofía lo envolvió. Era un olor diferente. Ya no olía a Beatriz, a sus guisos sencillos, a la colonia de jazmín que usaba. Olía a algo importado, controlado. Sofía apareció en el recibidor. Su sonrisa era tensa, pintada. Hola, mis amores. Javier, tengo un nuevo puzzle de dinosaurios para ti, de 300 piezas. ¿Te atreves? Javier asintió, sin mucho convencimiento, y siguió a Sofía al salón. Mauro se dejó caer en una silla de la cocina. El silencio de la casa, antes lleno de la risa de Javier y del murmullo de la televisión, ahora le resultaba opresivo. Sacó el móvil. Nada de Beatriz. Nada de su abogado, Luis. Solo un correo de un cliente preguntando por una reunión pospuesta, con un tono extrañamente formal. Algo pasaba. Podía sentirlo en el ambiente, en la mirada de la profesora, en la frialdad del cliente. Era como un eco sordo, un rumor que aún no alcanzaba a oír con claridad, pero que ya deformaba el espacio a su alrededor. Al día siguiente, el eco se convirtió en estruendo. Fue Sofía quien lo vio primero. Gritó desde el salón. Mauro. Ven. Ven ahora. Corrió. Ella estaba sentada en el sofá, pálida como la cera, con el portátil temblando en sus manos. En la pantalla, la web de una conocida revista de sociedad y negocios, Capital Vida. No era la portada. Era un artículo en la sección de Tribuna. El titular no era enorme, pero era venenoso. De la cocina al holding, la heredera silenciosa que despierta. El subtítulo era peor: Beatriz Rodríguez de la Sierra, esposa del conocido consultor Mauro Gutiérrez, oculta una fortuna familiar histórica mientras su exmarido la despide con un cheque. Las claves de un divorcio que podría reescribir las reglas del juego en los tribunales. No puede ser, rugió Mauro, arrebatándole el portátil. El artículo era un trabajo de precisión quirúrgica. No acusaba. Insinuaba. Contaba la conmovedora historia de una mujer de la alta burguesía castellana, discreta y dedicada a su familia, traicionada por su ambicioso marido, quien, tras hacer fortuna a su lado, la había cambiado por una joven colega extranjera.
Hablaba de un acuerdo de divorcio firmado bajo circunstancias de extrema presión emocional. Mencionaba, de pasada pero con claridad, sustanciosos activos heredados de la saga familiar Rodríguez de la Sierra, con intereses históricos en minería y banca privada. No decía cifras. No nombraba a Sofía. Pero la descripción, joven colega alemana, incorporada recientemente a la empresa, era suficiente. Y citaba, palabra por palabra, el desgarrador deseo de cumpleaños de un niño, deseando que a la nueva pareja de papá fuera su mamá. ¿Cómo saben eso?, gritó Sofía, cubriéndose la boca con las manos. Eso lo dijo Javier en privado. Solo nosotros lo oímos. Mauro no respondió. Estaba leyendo los comentarios. Ya había decenas. La mayoría, anónimos, eran hogueras de indignación. Otro vividor que se cree empresario. La típica historia. Pobre mujer. Y pobre niño, usado como moneda de cambio. ¿Y la alemana esta? Menudo par de pájaros. Donde hay patrón, no mandan marinero. Al final, la sangre siempre tira. A ver si le cae una demanda que le deje en pelotas. Ya está bien de trepas. Su teléfono comenzó a sonar. Era Luis, su abogado. La voz al otro lado era un hilillo de tensión. ¿Lo has visto? Estoy leyéndolo. ¿Cómo ha pasado esto? Es una filtración. Calculada. Perfecta. No dice nada que no sea, técnicamente, verdad, pero está envenenada hasta la médula. No menciona el bufete de Castillo, pero huele a su estrategia a la legua. Hacen que la opinión pública se posicione antes de la primera comparecencia. Manchan tu imagen, ensalzan la de ella. A los jueces no les gusta verse presionados, pero respiran el mismo aire que todos. Esto te perjudica, Mauro. Muchísimo. Tengo que desmentirlo. Demandar a la revista. ¿Desmentir qué? ¿Qué la dejaste por Sofía? ¿Qué Javier dijo eso? ¿Qué ella ha heredado? No puedes. Es todo cierto. Solo puedes intentar dar tu versión, pero ahora suenas a malo de película. Y nadie quiere escuchar al malo. Mauro sintió que el suelo se hundía. ¿Qué hago? Reza para que no se extienda. Y prepárate. Esto va a doler. Colgó. El dolor no tardó. Primero fue un mensaje de uno de sus socios de golf, un tipo con el que a veces cerraba negocios. Breve, seco, Mauro, di el artículo. Lío gordo. Mejor posponemos la salida del próximo sábado, ¿no? Un abrazo. Un abrazo. El beso de Judas. Luego, un correo de la Junta de la Comunidad de Vecinos de su edificio, pidiendo evitar dar información a la prensa que pueda perturbar la intimidad de la comunidad. Lo miraban. Sus vecinos. La gente del ascensor. A media mañana, Sofía irrumpió de nuevo en el despacho de su casa, llorando. Mis amigas. Algunas me han dejado de seguir en Instagram. Otra me ha escrito preguntando si estoy bien, con un emoji de lástima. Se ríen de mí, Mauro. Déjalo. Son tonterías. No son tonterías. Me llaman zorra. Lo he visto en un grupo. Dicen que soy una cazafortunas. El teléfono de Mauro no paraba. Periodistas. De economía, de sociedad, de cotilleo. No contestó. Bloqueó números. Pero cada timbre era un martillazo en sus sienes. Lo peor llegó por la tarde. Una llamada de su socio mayoritario, Ramón. Un hombre de pocas pulgas y menos sentimentalismo. Mauro, necesito verte. En la oficina. Ahora. El tono no admitía discusión. Fue. En el despacho de Ramón, la atmósfera era glacial. Siéntate. Ramón no le ofreció café. Tenía una tablet sobre la mesa. He tenido 3 llamadas esta mañana. De clientes. Preguntando si esto, señaló la pantalla, afecta a la firma. A nuestra imagen. Si somos fiables. Ramón, es mi vida privada.
Una filtración malintencionada. Tu vida privada, Mauro, se ha convertido en un espectáculo de mierda que salpica a la marca. Consultores vendemos confianza, discreción, solvencia moral. Ahora nuestro nombre sale en las revistas del corazón junto a palabras como trepa, alcahuete y heredera estafada. ¿Tú sabes lo que cuesta construir una reputación? Lo sé. Y lo arreglaré. ¿Cómo? Ramón se inclinó hacia adelante. ¿Pagando? Porque el artículo dice, y me he molestado en preguntar a un conocido, que esa herencia es real. Y gorda. Muy gorda. Así que, de repente, el cuento del emprendedor hecho a sí mismo se va al garete. Resulta que tu exmujer, a la que despidiste con un mendrugo, es de la realeza del dinero antiguo. Y tú quedas como un oportunista. Un listillo que se equivocó de caballo. Mauro apretó los puños. No fue así. A la mierda como fue. Ramón golpeó la mesa. Así es como se ve. Y es lo único que importa. Los clientes huyen de los líos, Mauro. Y tú ahora eres un lío con patas. Te sugiero que te tomes un tiempo. Una excedencia. Hasta que esto se calme. ¿Me estás echando? Te estoy sugiriendo que salgas voluntariamente, para no forzarme a tomar decisiones más drásticas, por el bien de la empresa. Tus acciones siguen siendo tuyas. Pero tu presencia aquí, ahora, es tóxica. Mauro se levantó. Las piernas le flaqueaban. Se aferró al respaldo de la silla. De acuerdo. Me tomaré un tiempo. Será lo mejor. Ramón no le tendió la mano. Ah, y Mauro, resuélvelo rápido. Con la mujer. Paga lo que haya que pagar. Da la custodia. Lo que sea. Pero saca a esta empresa y mi nombre de este fango. ¿Queda claro? Salió del edificio de oficinas como un sonámbulo. El sol de Madrid le daba en la cara, pero no sentía calor. Sentía las miradas. Imaginarias o reales, de la gente que pasaba. ¿Me habrán reconocido? ¿Estarán susurrando? Subió al coche y se quedó sentado, sin arrancar. Abrió el perfil de Beatriz en redes sociales. Nada. No había publicado en años. Pero su hermana, Laura, sí. Una foto ese mismo día. Un plano de una taza de café en un jardín soleado, con parte de la fachada de piedra de una casa antigua al fondo. La leyenda, días de calma y familia. Lo importante siempre vuelve a su lugar. Almohadilla raíces, almohadilla familia. Era la casa de la madre en Ávila. Beatriz estaba allí. A salvo. Protegida por muros de piedra y de dinero. Mientras él ardía en la plaza pública. Encendió el coche. No quería ir a casa. A su casa, que ya no se sentía suya. Condujo sin rumbo. Al final, acabó en un parque alejado, cerca de donde vivía su hermana. La llamó. Mauro, por favor, dijo ella, nada más oír su voz. Solo necesito hablar. ¿Puedo subir? Un suspiro. Vale. Pero rápido. Su hermana, Pilar, lo recibió con cara de preocupación, pero sin la calidez de siempre. Le sirvió agua. No café. Esto es un desastre, Mauro. Lo de la revista, todo el mundo habla. ¿Tú crees que lo sabía? La pregunta le salió del alma. ¿Crees que Beatriz sabía de la herencia y me tendió una trampa? Pilar lo miró con lástima. ¿Qué más da lo que yo crea? La cuestión es lo que pasó. La dejaste por otra. Le diste dinero como si fuera la asistenta. Y ahora resulta que ella es la que tiene el oro del banco. Has quedado como el mayor, bueno, ya me entiendes. Bebió un sorbo de agua. ¿Y el niño, Mauro? ¿Qué pasa con Javier? Es mi hijo. ¿Y el de ella? Y a ella la tienes machacada. Legal y socialmente. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió, hundiendo la cabeza entre las manos. Por primera vez, la arrogancia se había quebrado. Solo quedaba miedo. Y una rabia impotente,
dirigida contra Beatriz, contra su madre, contra el artículo, contra sí mismo. Al salir de casa de su hermana, anochecía. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Un enlace a otro periódico digital, más sensacionalista. El titular era una bofetada, el precio de un deseo infantil, la herencia millonaria que podría dejar al papá galán en la ruina. No lo abrió. No podía más. Se apoyó en el capó de su coche, frío contra las palmas de sus manos, y respiró hondo, tratando de ahogar el pánico que lo estrangulaba. El eco de los pasillos se había convertido en un clamor. Y todo el mundo parecía estar en contra suya. Mientras, en algún lugar detrás de los muros de piedra de Ávila, Beatriz, la mujer silenciosa, ni siquiera tenía que alzar la voz. Su sombra, alargada y rica, ya lo cubría todo. La sala de vistas del juzgado era más pequeña de lo que imaginaba. Olía a madera pulida, a miedo y a poder. Yo me sentaba a la derecha, al lado de don Ernesto, impecable en su traje azul marino. Él tenía delante un bloc limpio, sin una sola nota. No las necesitaba. Al otro lado de la larga mesa, Mauro. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas, el traje, el mismo que solía llevar con tanto aplomo, le quedaba holgado. A su lado, su abogado, Luis, un hombre joven que hojeaba nervioso una gruesa carpeta. Y, un paso atrás, en un banco aparte, Sofía. Había venido. Iba vestida de un discreto beige, intentando pasar desapercibida, pero su postura rígida y sus manos aferradas al bolso la delataban. No me miró. Yo tampoco a ella. El juez, un hombre de edad mediana con gesto cansado, abrió la sesión. Era la primera comparecencia, destinada a intentar un acuerdo y, en su defecto, fijar medidas provisionales. El aire estaba cargado, tenso como la cuerda de un arco. Don Ernesto inició la danza. Su voz era clara, mesurada, sin un ápice de agresividad innecesaria. Eso la hacía más letal. Señoría, agradecemos la oportunidad de llegar a un acuerdo que evite un largo y doloroso proceso para el menor, Javier. Nuestra posición es clara. Dada la manifiesta desproporción del convenio firmado por coacción, solicitamos su nulidad. Dada la ocultación patrimonial inicial de mi cliente, ocultación debida al desconocimiento, no a la mala fe, solicitamos una nueva liquidación de la sociedad de gananciales que refleje la realidad. Y, en aras del interés superior del menor, solicitamos la custodia principal para la madre. El padre tendría un régimen de visitas amplio y flexible, acorde con su disponibilidad. El juez asintió, tomando notas. Luego, miró a Mauro y a su abogado. Señor Gutiérrez. ¿Qué dice a esto? Luis, el abogado de Mauro, se aclaró la garganta. Señoría, mi cliente defiende la validez del convenio. Fue firmado libremente. En cuanto a la custodia, el niño está perfectamente adaptado a su nuevo hogar, con su padre y su pareja, que le proporcionan un entorno estable y afectuoso. La madre, en cambio, ha pasado por una situación emocional complicada. Don Ernesto no dejó que terminara. No alzó la voz. Simplemente, deslizó sobre la mesa un informe. Permítame, señoría. Informe psicológico pericial sobre Beatriz Rodríguez de la Sierra, realizado por el Dr. Villalobos, experto del Tribunal Superior de Justicia. Concluye que, superado el shock inicial de la traumática separación, mi cliente goza de plena capacidad y estabilidad emocional para ejercer la custodia. Ofrece, además, un entorno familiar extenso y sólido, y recursos económicos más que suficientes para garantizar el bienestar del niño. El juez hojeó el informe. Luis palideció. No tenían un contrainforme. No se lo habían esperado. Don Ernesto continuó, colocando otro documento. Informe del Colegio de Javier. La tutora, la señora Ruiz, señala que, desde la separación, el niño ha mostrado cierta confusión en los vínculos afectivos y utiliza expresiones en un idioma no materno de forma preferente en contextos emocionales. Adjunto también declaración de la cuidadora anterior, Susana, que afirma que la señora Sofía del Valle llevaba meses recogiendo al niño del colegio y pasando tardes con él antes de la separación, algo que mi cliente desconocía. Esa fue una puñalada baja y magistral. Mauro se irguió en la silla.
Eso no es verdad. Eran encuentros esporádicos. Silencio, señor Gutiérrez, dijo el juez, con sequedad. Hable su letrado. Luis tragó saliva. Son apreciaciones subjetivas, señoría. Tenemos más, dijo don Ernesto suavemente. Y empezó a desfilar la artillería pesada. Extractos bancarios certificados que mostraban la transferencia de fondos de la herencia a cuentas españolas. Valoraciones de la finca La Poveda. Informes de la gestora suiza sobre el patrimonio. No eran cifras completas, pero eran lo suficientemente abultadas como para que al juez se le abrieran un poco los ojos. Del otro lado de la mesa, el silencio era sepulcral. Mauro miraba aquellos papeles como si fueran serpientes. Sofía había bajado la cabeza, mirando fijamente sus propias manos. En resumen, señoría, concluyó don Ernesto, mi cliente puede ofrecer al niño estabilidad económica, emocional y familiar. El padre, según hemos podido saber, está atravesando dificultades profesionales. No aportó pruebas de esto último. No las necesitaba. El artículo de la revista flotaba en la sala como un fantasma. Y en este contexto, considerar que una compensación de 500.000 euros por 10 años de matrimonio y la renuncia a la custodia es justa, roza el despropósito. Por no hablar de la ocultación patrimonial, que en sí misma invalida cualquier acuerdo. El juez dejó el bolígrafo. Se frotó la frente. Miró a Mauro. Señor Gutiérrez. Viendo la nueva dimensión de los hechos, ¿insiste en la validez del convenio? Porque debo advertirle que, si esto va a juicio y se estima la lesión, no solo anularé el convenio, sino que las costas, que serán muy cuantiosas, correrán de su cuenta. Y la custodia se decidirá en base a lo que hoy tengo delante. Y lo que tengo delante no le favorece. Luis se inclinó y susurró algo apremiante a Mauro. Él negó con la cabeza, furioso. Luego, asintió, derrotado. Su abogado se dirigió al juez. Señoría, mi cliente, está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo. Por el bien del niño. Las siguientes 2 horas fueron un despiece metódico, frío. Don Ernesto no cedió un milímetro. Era como ver a un maestro cirujano extirpando un tumor. Mauro y su abogado intentaron resistirse en algunos puntos, pero cada objeción era respondida con otro dato, otra prueba, otra insinuación de lo que podríamos desenterrar si íbamos a un juicio pleno. El acuerdo final, que el juez redactó como propuesta, decía así. 1. Custodia compartida, pero con el domicilio principal de Javier fijado conmigo. Él viviría conmigo durante el curso escolar. Mauro tendría un régimen de visitas amplio, fines de semana alternos, mitad de vacaciones escolares y un mes completo en verano. 2. 3. Pensión de alimentos, Mauro me pagaría una pensión mensual. La cifra, basada en la diferencia de ingresos potenciales y en el nivel de vida que ahora podía ofrecer a Javier, era abultada. Una suma que, supe, le dolería cada mes. 4. 5. Liquidación de bienes, se anulaba la compensación de los 500.000 euros. En su lugar, se establecía una liquidación de la sociedad de gananciales. Yo recibiría el 70% de los activos comunes, que incluían la empresa de Mauro, nuestro piso, el apartamento en la playa, los coches. Él se quedaría con el 30%. Don Ernesto calculó que, tras venderlo todo y pagar deudas, a Mauro le quedaría poco más que los muebles y su orgullo, ya maltrecho. 6. 7. Gastos extraordinarios, a compartir al 50%, pero con mi aprobación previa. Yo controlaría la educación, la salud, las actividades de Javier. 8. 9. Cláusula de confidencialidad, ambos nos comprometíamos a no hacer declaraciones públicas sobre el divorcio. Era una victoria pírrica para Mauro. El daño ya estaba hecho. 10. El juez leyó el borrador en voz alta. Luego, miró a Mauro. ¿Acepta estas condiciones, señor Gutiérrez? Mauro me miró. Por primera vez en meses, nuestros ojos se encontraron directamente. En los suyos no había rabia, ni desprecio. Había algo peor, un vacío atónito, la comprensión absoluta de su derrota. Y, en el fondo, un destello de algo que pudo ser súplica, rápidamente apagado por el orgullo.
Asintió, sin voz. Sí, señoría, murmuró Luis en su nombre. Señora Rodríguez de la Sierra. ¿Acepta? Don Ernesto me miró. No era mi abogado en ese momento. Era mi conciencia. Asentí. Sí, señoría. Las acepto. Firmaremos la versión definitiva dentro de 15 días. Hasta entonces, se establecen estas medidas como provisionales. Señor Gutiérrez, entregue al niño a su madre al salir de aquí. Esa es su casa ahora. El juez dio un golpe de masa simbólico. Sesión levantada. Salimos primero nosotros. En el pasillo, frío y desnudo, me detuve. Sentí las piernas un poco débiles, pero era por la descarga de tensión, no por debilidad. Don Ernesto puso una mano breve en mi hombro. Ha sido impecable. Se ha hundido solo. Ahora, a cumplir. Asentí. No podía hablar. Detrás, oí la puerta abrirse. Mauro salió, seguido de su abogado y de Sofía. Se detuvieron a unos metros. Sofía me lanzó una mirada llena de un odio puro, cristalino, antes de darse la vuelta y marcharse por el otro extremo del pasillo, taconeando con furia. Luis se alejó, hablando por teléfono en voz baja. Mauro y yo nos quedamos solos, por un instante, en aquel pasillo de luces fluorescentes. Él se acercó un paso. Olía a sudor y a desesperación. ¿Estás contenta? Su voz era ronca, rota. No es una cuestión de contento, Mauro. Es una cuestión de justicia. Soltó una risa amarga. Justicia. Vaya justicia. Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Desde el principio. No. Solo desde que me diste a elegir entre firmar y perder a mi hijo. Aprendí las reglas de tu juego. Y luego cambié el tablero. Él bajó la cabeza. Cuando la alzó de nuevo, había lágrimas de rabia en sus ojos. Javier, no me lo quites del todo. Aquella súplica, auténtica, me llegó. A través de la rabia, del dolor, del desprecio, llegó. Porque hablaba el padre. No el enemigo. Nunca fue mi intención quitártelo. Tú fuiste quien puso condiciones. Estas son las nuevas. Cúmplelas, y lo seguirás viendo. Trata de saltártelas, y volveremos aquí. Y la próxima vez, no habrá custodia compartida. Se quedó mirándome, como si no me reconociera. Y tal vez no lo hiciera. La Beatriz que conocía había muerto la noche que firmó el cheque. Esta era otra. Recogeré sus cosas esta tarde, dijo, con voz apagada. ¿Puedo despedirme de él? En la puerta. 5 minutos. Asintió. Dio media vuelta y se marchó, con los hombros caídos, por el mismo pasillo por el que había huido Sofía. Una figura derrotada, vacía. Don Ernesto se me acercó. Ha sido más duro de lo que esperaba. ¿Está bien? Respiré hondo. El aire del pasillo me pareció, de repente, más liviano. Sí. Estoy bien. Ahora, quiero ir a buscar a mi hijo. Salimos del juzgado. La luz del día me dio de lleno. En la acera, mi madre esperaba dentro de su coche, un discreto berlín gris. Bajó la ventanilla. No preguntó. Solo asintió, una vez, con una expresión de satisfacción grave. Había hecho lo que se esperaba de una Rodríguez de la Sierra. Subí al coche. A por Javier, dije. En el camino, recibí un mensaje de Laura. ¿Todo bien? Respondí, sí. Vamos a por él. El colegio estaba a punto de terminar. Me quedé en el coche, viendo la puerta. Mi madre, a mi lado, guardaba un silencio respetuoso. Luego, la vi. La profesora, la señora Ruiz, salió con Javier de la mano. Había hablado con ella por la mañana, brevemente. La mujer me había sonreído, con una solidaridad callada. Mauro apareció por el otro lado de la calle. Caminó hacia ellos. Se agachó frente a Javier. Le habló. No podía oír lo que decía, pero vi cómo le pasaba la mano por el pelo.
Javier asintió, serio. Luego, Mauro lo abrazó. Un abrazo fuerte, prolongado. Mi corazón se encogió, pero no de triunfo. De una pena inmensa y complicada. Finalmente, Mauro se levantó. Señaló hacia nuestro coche. Javier me vio. Su carita se iluminó con una sonrisa de oreja a oreja, la primera de verdad que le veía en semanas. Soltó la mano de su padre y echó a correr hacia mí. Mamá. Salí del coche y me agaché. Me llegó como un torrente, envolviéndome con sus bracitos delgados. Lo abracé con fuerza, enterrando la nariz en su pelo. Olía a niño, a colegio, a futuro. Hola, cielo. ¿Te vienes conmigo? Sí. ¿A la casa de la abuela Elena? Sí. A nuestra casa nueva, cerca de la abuela. Tiene un jardín enorme. Guay. Mauro seguía al otro lado de la calle, observando. Levanté la vista y le dirigí una leve inclinación de cabeza. Él la sostuvo un segundo, luego dio media vuelta y se alejó, con las manos en los bolsillos, encorvado. Ayudé a Javier a subir a su sillita. Mi madre arrancó el coche. Nos alejamos del colegio, de la calle, de la vida anterior. Mamá, dijo Javier desde atrás, mientras jugueteaba con la mochila. Papá dice que ahora viviré más contigo. ¿Y Sofía? Verás a Sofía cuando estés con papá, a veces, dije, con naturalidad. Pero tu casa, de verdad, estará conmigo. ¿Te parece bien? Él reflexionó un momento. Luego, con la lógica aplastante de los 5 años, dijo, sí. Porque tú eres mi mamá. Y en tu casa no hay que hablar alemán si no quiero. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. Las enjugué rápido. Exacto, cariño. En nuestra casa, hablamos el idioma que queramos. Miré por la ventanilla. Madrid se desdibujaba, dando paso a la carretera. No miré atrás. No hacia el piso de alquiler, ni hacia el juzgado, ni hacia la figura solitaria de Mauro. Miré hacia adelante, hacia las murallas de Ávila que pronto asomarían en el horizonte. Hacia la casa de piedra, el jardín, la vida por reconstruir. Había ganado la batalla. La guerra, la de ser madre, la de ser yo misma, acababa de empezar. Pero, por primera vez, tenía a mi hijo de la mano. Y el terreno, al fin, era firme. El aire en la finca olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. No era la Poveda, la casa solariega de mi madre, demasiado llena de sombras y ecos del pasado. Era, el Mirador, una antigua casa de labranza reformada, a pocos kilómetros, con vistas a la llanura y a las murallas de Ávila al fondo. Tenía muros gruesos, vigas de madera vista y un jardín enorme, salvaje, donde Javier ya había trazado sus primeros caminos secretos. Habían pasado 6 meses desde la comparecencia en el juzgado. La firma definitiva del acuerdo había sido un trámite mudo. Mauro firmó sin mirarme a los ojos. Luego, se fue. Cumplió, con una puntualidad amarga, con la entrega de Javier y con la primera cuota de la pensión. El dinero de la liquidación de bienes estaba llegando, lento pero implacable, tras la venta del piso de Madrid y el apartamento en la playa. Su empresa, me contó don Ernesto de pasada, estaba en serias dificultades. Los clientes no regresan fácilmente cuando huyeron asustados por el escándalo. Una mañana de sábado, soleada y tranquila, sonó el timbre de la verja. Era el cartero, con un sobre grueso y sin remite. Solo mi nombre y dirección, escritos a mano con una caligrafía pulcra, impersonal. Lo abrí en la cocina, con el ruido de fondo de Javier discutiendo con Antonia que había venido voluntariamente a ayudarnos sobre si la leche con cacao sabía mejor en la taza azul o en la roja. Dentro no había carta. Solo una fotocopia de un artículo de prensa. Del Economista. La fecha era de 3 días antes. El titular era escueto, propio de la sección de tribunales, detenido el consultor Mauro G. por presunto delito de alzamiento de bienes y fraude a la hacienda pública. El subtítulo explicaba más: la investigación, iniciada tras una denuncia anónima, revela un entramado de facturas falsas y desviación de fondos de su empresa en los meses previos a su divorcio. Su actual esposa, SDV, también está siendo investigada por complicidad.
Lo leí 2 veces. No sentí alegría. No sentí venganza satisfecha. Sentí un vacío extraño, un ligero temblor en las manos. No era la mano de don Ernesto, estaba segura. Él era más sutil. Esto olía a despecho, a un antiguo socio, a un empleado despedido, o a Sofía, en un arrebato de rabia y miedo, soltando la lengua para salvarse. El artículo mencionaba que la investigación se centraba en los meses previos al divorcio. Cuando él ya planeaba su nueva vida, y quizás, desviaba recursos para hacerla más cómoda, a espaldas de la sociedad de gananciales. Nuestro dinero. ¿Mamá? Javier estaba en la puerta de la cocina, con su taza azul, había ganado él. ¿Qué tienes? Nada importante, cielo. Un papel aburrido. Sonreí, doblando la fotocopia. ¿Has terminado el desayuno? ¿Vamos a regar el huerto? Sí. Voy a por la regadera. Salió corriendo. Esperé a oír sus pasos en el jardín. Luego, con calma, rasgué la fotocinia en tiras largas, una a una, sobre el cubo de la basura. Los pedazos cayeron sobre los restos de café y la corteza de una naranja. No era clemencia. Era indiferencia. Mauro ya no era mi problema. Su ruina, autoprocurada y estúpida, no era mi victoria. Mi victoria estaba en el jardín, gritando porque había visto un pájaro carpintero. El teléfono sonó. Era don Ernesto. Su voz, como siempre, serena. Beatriz, buenos días. Espero no molestar. Para nada, don Ernesto. Estoy con Javier en el jardín. Me alegra oírlo. Lo siento por la intrusión. Le llamo por 2 asuntos rápidos. El primero, ha llegado la transferencia final por la venta del piso de la playa. El capital está ya en el fondo de inversión que establecimos. Todo en orden. Gracias. El segundo asunto es, más personal. Hizo una pausa breve. Supongo que habrá visto las noticias. Acabo de recibir un recorte anónimo, sí. Una vileza, dijo, con desprecio. Pero ajena a nosotros. Le comento esto solo porque, en el remoto caso de que la Fiscalía le requiriera como testigo en algún aspecto de la sociedad de gananciales, ya estamos cubiertos. Pero es improbable. Él se ha cavado su propio hoyo, muy profundo, y con otra compañía. Su tono era neutro, pero comprendí el mensaje, no nos salpica. Seguimos siendo la parte decorosa, la ofendida que se limitó a defender sus derechos legítimos. Nada más. Entendido, dije. Hay una tercera cosa, continuó, y su voz adoptó un matiz ligeramente diferente, casi cálido. Hablando con su madre la otra tarde, me comentó una idea que me pareció excelente. Y quería trasladársela a usted, que es quien debe decidir. Me senté en el banco de la cocina, frente a la ventana abierta al jardín. ¿Qué idea? La de usar una parte de los rendimientos del patrimonio, una parte simbólica pero significativa, para crear una fundación. Una fundación dedicada a la ayuda legal y psicológica de mujeres y menores en procesos de divorcio conflictivos, especialmente en casos de desequilibrio de poder económico o alienación parental. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Miré a Javier, que saltaba para intentar alcanzar el chorro de la manguera. La idea era tan enorme, tan distinta al rencor que había alimentado durante meses. ¿Mi madre sugirió eso? Fue ella, sí. Dijo, y la cito, el dinero debe servir para construir, no solo para compensar. Y para que mi hija recuerde de qué lado debe estar siempre. Una oleada de emoción, compleja y profunda, me recorrió. Era el mayor acto de reconocimiento, de respeto, que mi madre me había hecho jamás. No me daba su bendición. Me señalaba un camino. Su camino, el del deber y la responsabilidad, pero ahora yo podía recorrerlo a mi manera. Es una idea maravillosa, don Ernesto. Podría llamarse Fundación Javier, por ejemplo, sugirió suavemente. Para anclar su propósito en lo más positivo de todo este asunto. El nombre me llegó al corazón. Sí. Me gusta. Me gusta mucho. Perfecto. Cuando quiera, empezamos a esbozar los estatutos.
sin prisa. Ahora, disfrute de su jardín y de su hijo. Colgué. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, viendo a mi hijo reír bajo el sol. El círculo parecía cerrarse, pero no sobre sí mismo, sino abriéndose en espiral, hacia algo más amplio. El odio, la rabia, la lucha, habían sido el fuego que fundió el metal. Pero lo que salía de la forja no era una espada, sino un cimiento. Un cimiento para la casa de Javier. Y, quizás, para la casa de otros. El fin de semana siguiente, Mauro vino a buscar a Javier para su visita. Yo había prometido no interferir, y no lo hacía. Pero verlo acercarse por el camino de tierra, en un coche de alquiler modesto, fue un espectáculo patético. Había perdido peso. Su elegancia se había convertido en delgadez cansada. Saludó con un gesto seco. Javier corrió hacia él. «Hola, papá». «Hola, campeón». Lo abrazó, pero su mirada, por encima del hombro del niño, buscó la casa, el jardín, el nuevo mundo que yo había construido. En sus ojos no había ya rabia. Había una resignación amarga, y algo de asombro. Tal vez, por primera vez, me veía. A mí, Beatriz Rodríguez de la Sierra, dueña de su destino. «Tiene la maleta preparada», dije, sin salir del porche. «Y la chaqueta, que refresca por las noches». «Gracias». La palabra le costó trabajo. ¿Está bien aquí?» «Muy bien». «Tiene un huerto». «Y un perro». «Viene un cachorro la semana que viene». Mauro asintió, mirando a Javier, que tiraba de su mano para mostrarle algo en el coche. «Me alegro», murmuró, y sonó casi sincero. O tal vez solo era el sonido del final de una guerra, cuando el vencedor puede permitirse ser generoso, y el vencido, honesto. Se fueron. El coche levantó un pequeño polvo en el camino. Me quedé en el porche, respirando el aire limpio de la tarde. En el silencio, solo el canto de los pájaros y el leve crujir de la madera vieja de la casa. Al día siguiente, fui a ver a mi madre a la Poveda. La encontré en el jardín de invierno, leyendo. Me señaló la butaca frente a ella. «Don Ernesto me ha hablado», dije, sentándome. Ella dejó el libro. «Y quiero hacerlo. La fundación. Con el nombre de Javier». Un asentimiento, casi imperceptible. «Bien. Es un buen uso. Mejor que comprar joyas o viajes inútiles». «Gracias, madre. Por la idea. Por todo». Ella me miró fijamente, con sus ojos grises, tan parecidos a los míos y tan distintos. «No me des las gracias. Tú lo has hecho. Tú te has levantado. Yo solo te mostré el arma. Y el camino para no convertirte en un monstruo con ella». Hizo una pausa. «¿Y él? ¿El padre de Javier?» «Se lo lleva la justicia. No la mía. La de verdad». «Más limpio así», dijo, con aprobación. Luego, añadió, en un tono que era lo más cercano a la ternura que podía permitirse, «El niño está bien. Se le ve fuerte. Tiene tus ojos. Y tu carácter, cuando eras pequeña. Antes de que te lo domaran». Sonreí. Era un elogio monumental, viniendo de ella. «Sí. Tiene mi carácter. Y yo me aseguraré de que nadie se lo dome nunca». Esa noche, después de acostar a Javier, había leído 3 cuentos, y había elegido todos en español. Salí al jardín. La noche estrellada sobre Ávila era un manto infinito. Desde aquí no se veían las luces de Madrid, ni su ruido, ni sus heridas. El camino había sido de oscuridad y fuego. Había perdido un marido, una ilusión, una vida. Pero había ganado algo más valioso, a mí misma. Y, conmigo, el futuro de mi hijo. Dentro, en el salón, sobre la mesa, estaban los primeros bocetos de los estatutos de la Fundación Javier. Eran solo palabras sobre papel, pero contenían la promesa de que mi dolor, mi lucha, no quedarían en vano. Que servirían para que otras mujeres, en su noche más oscura, encontraran no un cheque, sino una herramienta. Una llave. Respiré hondo el aire frío. Mañana, el cachorro llegaría. Javier elegiría el nombre.
La vida, la simple, normal, maravillosa vida, seguía. Y yo, Beatriz Rodríguez de la Sierra, por fin, estaba lista para vivirla.